título a esta charla, promesas divinas para problemas caseros, porque tenemos problemas caseros. A veces nos peleamos por cocina, la comida, la ropa o el Problemas divinas, por promesas divinas para nos los peleamos, ¿no? problemas. Entonces, y por eso yo quiero animarles a cada uno de ustedes que puedan encontrar en el Señor esa respuesta. Dice Isaías capítulo 9, versículo 6, hablando del Señor Jesús, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Ese nombre, ese título que tiene Jesús, admirable consejero, se aplica mucho para la vida personal y para el matrimonio. El matrimonio necesita tener muchos consejeros y el primer consejero que debe ser en nuestro matrimonio es el Señor. Y eso es lo que queremos animarles en esta noche. Él vino como un niño, dice Isaías, pero las palabras que él enseñó fueron tan profundas que cambió la historia de la humanidad y cambió la expectativa de vida de muchas personas, les cambió la vida completamente a las personas que los escuchaban. Y nosotros en el matrimonio necesitamos tomar la palabra de Dios, las promesas para hacer frente a toda cosa que pueda pasar en nuestra vida, en nuestra familia. Por eso quiero empezar diciéndoles que nosotros al matrimonio llegamos con heridas del alma. Esas heridas del alma son las mochilas que las llevamos escondidas, así como cuando se van de campamento, de paseo, llevan su mochila. Y en la mochila algunos adolescentes pueden llevar una revista o un celular o una música, no sé, un matrimonio, no sé, cuando se van de viaje, el hombre lleva algo lo que le gusta, la mujer también. ¿Y qué es lo que llevamos al matrimonio? Al matrimonio llevamos la mochila de los malos hábitos que hemos aprendido y practicado. Y en nuestra casa nos han llamado la atención y a veces se han cansado nuestros padres de tratar de corregirnos y han dicho que así somos. También llevamos los trasfondos culturales, por ejemplo, en la manera de ver las reuniones, la manera de ver las festividades, las comidas. También llevamos los malos ejemplos que hemos aprendido en la misma familia, en los amigos. Llevamos las experiencias traumáticas que hemos sufrido de niñas. Puede ser rechazo, puede ser críticas, puede ser burlas, desprecio, violencia. También las decisiones predeterminadas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando alguien ha visto a su papá maltratar a su mamá o a su mamá someterse mucho a su papá y de niño hemos dicho, yo no voy a ser así, yo no me voy a dejar y todas esas cosas nos afectan. Y también llevamos los sueños frustrados porque hemos querido hacer algo, querido lograr algo, o nuestra familia. Entonces, algunos chicos han dicho, mamá, ¿por qué te casaste con este hombre? No podías pensar en otra persona. Así literalmente los hijos han reclamado a su mamá. O algunos han dicho, mamá, ¿no había otro más simpático? Así, ¿no? La frustración que tienen porque no encajan en la sociedad del presente. No, América, ¿quieres añadir algo más a esto? Bueno, aquí se ha colocado como heridas del alma los trasfondos culturales, pero no necesariamente el trasfondo cultural de cada persona es necesariamente negativa. Yo creo que tenemos que rescatar también las cosas positivas de cada trasfondo cultural.
El problema viene cuando una pareja de dos culturas diferentes se unen, entonces hay el choque cultural, ¿no? Como en el caso, digamos, mi esposo y yo somos de dos culturas diferentes, a pesar de que yo he nacido y me he criado aquí en Perú, pero igual cada uno de nosotros tenemos nuestro propio trasfondo cultural. Hay cosas muy positivas en cada uno de ellos, como también hay cosas que no se acomodan a la palabra de Dios. Pero no podemos decir que son heridas. Hay algunas cosas de nuestro trasfondo cultural, de la cultura china, sí, que han afectado, por ejemplo, a nuestros abuelos, bisabuelos, ¿no? En el caso de las mujeres que tenían que vendarse los pies, la sucesión, la sumisión llevada ¿cómo se llama? A su más alta expresión, o sea, en el sentido de una sumisión mal entendida, ¿no? Pero yo diría que hay que rescatar lo positivo y respetar también eso de cada uno. Igualmente, cuando otras personas me preguntaban, son de culturas diferentes, yo les respondía, pero aunque se casaran personas de la misma cultura, igualmente van a tener choque, porque cada familia tiene su propia cultura, cada familia tiene sus propias costumbres. Que aunque vivieran y nacieran de aquí, del mismo Perú, y eso está comprobado. Recuerdo que a veces aconsejamos parejas nacidas acá mismo, pero igualmente hay choque, porque cada familia tiene su propia cultura. Entonces, esa es parte de la mochila que nosotros llevamos. Y también de sueños frustrados de la familia, de los padres, no sabemos, pero cada uno de nosotros sabemos eso, ¿no? Muy bien, ahora sí quiero darles unas 10 promesas bíblicas para que ustedes puedan hacer frente a cualquier problema. El primero de ellos, quiero que ustedes puedan entender, el Señor nos responde de manera específica ante cualquier circunstancia. Eso dice la palabra del Señor. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Está hablando Isaías 50 acerca del siervo del Señor Jesús. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Y por eso cuando Jesús estaba aquí en la tierra, cuando Él empezó a hablar, a enseñar, dice Mateo, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles a cada uno de ustedes? Tal vez no entiendes a tu esposo. Tal vez no sabes qué responder ante tu suegro o ante tus padres o ante tus hijos. Y si buscas a Dios, si vas a la palabra, vas a encontrar una respuesta específica para el problema, para el momento que estás pasando. Dios me ha hablado así muchas veces cuando yo tenía que enfrentar algo. Antes de hablar, porque uno es muy fácil de ir a la confrontación, a la discusión, yo primero me ponía a pensar, decía, esposa, le he dicho que le amo, que le voy a amar y que no voy a buscar su mal, sino su bien. Y le preguntaba al Señor, y yo, Señor, ¿cómo le respondo? ¿Cómo le hablo? Y en ese tiempo que estaba leyendo la palabra, Dios traía a mi mente un versículo o traía en el momento una palabra, pero Dios siempre trae una respuesta específica.
Eso es lo que debemos nosotros entender. Para cada circunstancia, para cada pregunta, Dios tiene una manera de responder. No sé si América quiere complementar en esto. Yo creo que la oración y la palabra son muy importantes en la vida de toda pareja. Algunos, bueno, estábamos conversando con los jóvenes sobre el tema con quién me casaré, y a veces cuando recordamos esas etapas son muy ideales. Y cuando se casan, entonces viene el verdadero cambio, ¿no? El gran cambio. Entonces, por eso es que enfatizamos tanto a los jóvenes, y eso también nos toca a nosotros, que necesitamos descansar cada uno en el Señor. A veces la esposa espera que el esposo sea el líder espiritual. Es verdad, el varón debería ser el líder espiritual, pero si el varón, supongamos, no es el líder espiritual, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos desviamos nosotras? No. Nosotras también tenemos que ser fuertes espiritualmente. Si el esposo no es fuerte espiritualmente, la esposa tiene que ser fuerte espiritualmente, porque la relación con Dios es una relación personal. El día que yo esté delante de Dios, Dios me va a pedir cuentas a mí, no me va a pedir cuentas a mi esposo, ¿no? Entonces, cualquier dificultad, cualquier angustia o cualquier tristeza o cualquier duda que nos embarga, Dios nos da esa opción como nuestro Padre que nos cuida, ¿no? Que quiere para sus hijas o hijos lo mejor. Entonces, si nos ponemos de rodillas y oramos al Señor, el Señor responde. ¿Cuándo? ¿En qué momento? No lo sabemos, pero Dios nos va a responder en situaciones simples o en situaciones complicadas. Dios va a dar una respuesta y eso es lo que nos va a sostener. Por eso es tan importante que nosotros, cada uno, el esposo y la esposa, tengamos nuestra relación personal con Dios. Muy importante. Si el varón no hace el devocional, entonces las mujeres tenemos que hacer el devocional, o sea, personal, no depender de que el esposo lo haga o no. Gracias, América. Ahora, en segundo lugar, también nosotros en el matrimonio, en la familia, vamos a pasar momentos tristes, momentos bastante dolorosos. A veces una discusión no va a terminar en un diálogo, sino en un enojo, en un resentimiento, en una cólera, o a veces va a haber una enfermedad, o a veces va a haber un problema aún de ya los hijos tan grandes van a cometer errores y nos vamos a sentir mal y vamos a pensar que es nuestra culpa. Pero, ¿qué es lo que nosotros necesitamos entender? Es que Dios está ahí presente para consolarnos en esos momentos de tristeza. Por eso Pablo, cuando le habla a los corintios, le dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. A veces Dios te va a permitir a ti vivir una experiencia que otros no han vivido, pero Dios te está preparando para ayudar a otros. Una vez, cuando recién empezaba esto de la pandemia y una pareja de pastores jóvenes
me enteré que les había dado el COVID y estaban en silencio, no comunicaban, pero me enteré y les escribí y se sorprendieron y me dijeron, pastor, gracias por preguntar. Estaban un poco preocupados y les animé y le dije, Dios le va a sanar de esto y le va a usar a ustedes para animar a otros. Sí, pastor, en eso sí tiene razón y se animaron. Entonces, nosotros vamos a tener momentos complicados a veces. A algunos a veces se le va a pasar que el hijo recién nacido o el gestante se pierde. Momento triste. O a veces la mamá se enferma y parte. O a veces el papá. O a veces el esposo o la esposa. En esos momentos necesitamos un consuelo, alguien que esté a nuestro lado. Y ahí es el momento donde necesitamos ver al Señor. Dios dice que es el Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Por ningún momento debemos perder esa perspectiva que Dios está presente y está a nuestro lado para escucharnos y para entendernos. Aún te pueden haber tratado mal, te pueden haber hacer sentir mal, pero nunca pierdas esa expectativa, ese pensamiento, esa convicción que Dios está presente y está ahí, a tu lado. No te ha dejado solo. Eso. En tercer lugar, quiero decirles, no solamente el Señor tiene una palabra oportuna en el momento, no solamente está presente, sino también el Señor nos da un espacio cuando nos sentimos solos. Eso es lindo. Tú puedes estar casado con tu esposa, tu esposo, pero a veces puedes sentirte como que tu esposa o tu esposo no te entiende, más bien te critica. Y entonces tú dices, en vez de apoyarme, en vez de animarme, más bien son como los amigos de Job, que me echan la culpa. Y tú como esposa o como esposo necesitas tener la convicción de que Dios tiene un espacio para estar contigo. En su agenda está tu nombre. En su agenda estás tú presente. Y por eso dice el Salmo 91, un salmo precioso, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio, escudo y baluarte es su fidelidad. Eso es lo que necesitas tú experimentar. Por un lado, que Dios está presente y por otro, que Dios quiere tenerte a su lado bajo su sombra. En otras palabras, ahí en su sofá, Él tiene un espacio reservado para que tú puedas acercarte. En sus brazos, Él tiene un espacio para que tú puedas acogerte. Sí, nunca debes sentirte solo o sola. No sé si América quieres añadir algo más en esto. Algo que una vez más vuelvo a recalcar, como hablábamos a los jóvenes, uno tiene que aprender a ser feliz siendo soltero. ¿Y por qué? Porque cuando nos casamos, la felicidad no depende
del hombre o de la mujer. Si tú eres feliz siendo soltero con Dios, entonces también vas a ser feliz siendo casada. Nuestra felicidad no depende de una persona humana. Nuestra felicidad depende de nuestra relación con Dios. Porque hay situaciones en que a lo mejor tu pareja está muy ocupada o tu pareja está enferma también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Solamente podemos depender en el Señor, ¿no? Esa es nuestra única esperanza. Entonces, esa es nuestra única felicidad también. Y eso es lo que nos ayuda a seguir adelante. Una de las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta es esto. Dice la Biblia que se unirán hasta que la muerte los separe. Y así hemos hecho nuestro voto. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo puede partir mi pareja, mi esposa o mi esposo? Puede ser mañana o puede ser pasado. Es una realidad que puede pasar en cualquier momento. Y entonces, y por eso es que debemos tener presente al Señor en todo momento. Y por eso es que el salmista dijo, aunque mi padre o mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. Esa confianza que debemos tener. Porque si no tomamos conciencia de esto, el día que suceda algo, algunos van a terminar enojados con Dios, resentidos con Dios, quejándose con Dios. Pero cuando uno considera la palabra con serenidad, compasión, con amor, con esa convicción que lo que dice Dios es verdad, entonces uno va a estar diciendo, Señor, gracias por hacerme ver que soy un ser finito, que soy un ser temporal. Yo me acuerdo mucho cuando América estaba gestando a Daniel. Inicialmente parecía que ya no iba a llegar Daniel. Ya Daniel apareció en el cuerpo de mi esposa y ahora ya estaba confirmado. Y a los 4 meses empezó a sangrar mi esposa. Entonces yo le dije, Señor, gracias por haberme dado el privilegio de ser papá por 4 meses ya. Y Señor, si quieres tú glorificarte, vas a permitirme ver a Daniel y te agradeceré, Señor, por ese privilegio de haberme dado la noticia que soy padre. Y así fue pasando hasta que nació Daniel. Y cuando nació Daniel, llegó de la clínica a la casa, todo bien, sanito. Y a la semana, nosotros emocionados con Daniel en la casa, el bebito, con el baño y todo esto. Y se pone mal, se resfría o no sé qué le pasó, pero lo cierto es que y entro a mi cuarto, le encuentro a mi esposa llorando, porque mi hijo estaba malito. Y en ese momento el Señor trajo a mi mente lo que Dios le había dicho a Abraham: dame a tu hijo Isaac. Yo había entendido ese pasaje y le dije, Señor, perdóname, porque de pronto mi mirada que estaba centrada en ti, ahora mi mirada está centrada en mi hijo. Y Señor, perdóname por esto, pero quiero decirte que tú me has dado el privilegio de ser papá hasta ahora y es tuyo, Señor, el que vino. Y está en tu voluntad. Señor, si tú quieres llevártelo, Señor, aquí está. Pero gracias por darme ese privilegio. Y Daniel se sanó. Cuán importante es tener esa armonía con el pensamiento del Señor.
En quinto lugar, mis hermanos, el Señor no solamente está presente, no solamente está ahí para protegernos, sino el Señor está para darnos valor, para darnos ánimo, para no rendirnos. Porque a veces en el matrimonio como que ya algunos quieren rendirse, algunos piensan que ya no hay solución, algunos piensan que es por demás. No, yo quiero decirles que no, hay muchísimos testimonios cómo Dios ha podido obrar. Yo como pastor, como consejero, he visto personas que estaban por firmar el papel del divorcio y ya no han tenido que firmar, porque Dios obró, Dios levantó. Así es. Por eso en Deuteronomio 23:14 dice, porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos de delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo y no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que se aparte de ti. Una de las cosas que vemos aquí es que la consagración que tú debes tener para con el Señor es la clave para que Dios esté presente. Y Jeremías lo vio de otra manera, dice, y te pondré para este pueblo por muralla de bronce, inexpugnable. Lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque contigo estoy yo para salvarte y librarte, declara el Señor. Mis hermanos, no rendirse es la clave. ¿Y por qué no rendirse? Porque Dios nos anima a seguir adelante. Nos hemos metido al matrimonio, que es una institución divina y donde Dios es el más interesado en que nos vaya bien y no en que fracasemos. Y por eso es que al pueblo le dijo, yo estoy en medio de ustedes, así, para librarte y para derrotar a tus enemigos. ¿Quién está a favor de que mi matrimonio fracase? Satanás. Sí, ¿y a quién le vamos a dar el gusto? A Satanás. Pero Dios no está a favor de que nuestro matrimonio fracase. Por eso Él dice, lucharán contra ti, pero no te vencerán. No te rindas, no te desanimes, no digas, mira, ya me rendí, ya no doy más. Si luchas solo en tu fuerza, el primer día te vas a cansar y al siguiente día vas a querer agarrar tus maletas. Pero si luchas con el Señor, la fuerza va a venir en ti y vas a tener una fuerza que vas a hacer frente a todo. ¿Por qué? Porque Dios no, como alguien dijo, ¿no? Dios no hace fracasados, sino Dios hace victoriosos. Así es. América, ¿quieres decir algo más en esto? Como matrimonio, todo matrimonio va a pasar por pruebas con los hijos, va a pasar también por tentaciones, pero como dice Jeremías, dice, lucharán contra ti, pero no te vencerán. Estaba recordando a un consejero matrimonial que él decía, todo matrimonio, 100% de matrimonios, van a tener la tentación. En este caso, él estaba hablando de la infidelidad. Entonces, él decía, todo matrimonio va a pasar por esta tentación, sea el varón, sea el esposo o sea la esposa, en algún momento de su vida. Y yo me ponía a pensar, y decía, Señor, ayúdame para estar con mis antenas despiertas y también para apoyar a mi esposo, para alertarlo. Y también que si algún día tengo que alertarlo, yo también tengo que decírselo de buena manera, porque el esposo va a decir, ay, mi esposa que es una celosa,
Pero Dios tiene celo de su pueblo también, ¿no? Porque Dios es un Dios santo. Entonces, las promesas del Señor son fieles. Dice, lucharán contra ti, pero no te vencerán. El que dice que nunca ha tenido la tentación de ser infiel es un mentiroso. O la que dice que nunca ha tenido la tentación de ser infiel es una mentirosa también. Porque en algún momento de su vida, por lo menos una vez, va a pasar por esta tentación. Sea que tú hayas tenido una discusión o un malentendido con tu esposo o con tu esposa, si en tu trabajo un compañero de trabajo te dice algo bonito, entonces ahí está la tentación. Mi esposo no me aprecia, pero mi compañero de trabajo sí me aprecia. Y viceversa en el caso de los varones también, ¿no? Pero si mantenemos nuestra relación con el Señor, Él nos va a ayudar a salir adelante de la crisis. Eso nomás quería agregar. Gracias, mi amorcito. Vamos a otra promesa más. Esto es cuando se genera una discusión, se levantan las olas como en el mar de Galilea, viene el viento, viene la oscuridad, viene el frío y uno empieza a cansarse. ¿Y qué es lo que hace la presencia de Jesús? La presencia de Jesús es lo que trae la calma. Y por eso dice Pablo hablando a los tesalonicenses, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Por qué he puesto este texto, mis hermanos? Es difícil tener paz, tranquilidad en medio de una discusión. Pero si queremos nosotros reconocer la presencia de Dios, Dios es un Dios de paz, no de desorden. Dios es un Dios de amor, no de odio. Entonces, en esos momentos donde uno tiene que ponerse a pensar, estoy discutiendo en este momento, pero ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Que siga discutiendo o que se genere la paz? Y por eso el Señor Jesús dijo en otra oportunidad, bienaventurados los pacificadores. Yo tengo que ser un constructor de la paz. Tengo que buscar la manera. Por eso Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es lo que nosotros necesitamos demostrar en medio de un problema. Yo pongo más leña al fuego, yo meto más combustible, o simplemente le pregunto al Señor si lo que estoy haciendo le agrada a Dios. Si lo que el Señor quiere es que siga en esto, o quiero imitar al Señor. Simplemente con esas preguntas uno puede vencer, puede superar. Alguien dijo que se levantaba en la mañana, le decía al diablo, diablo, hoy te voy a derrotar. Y usaba un lenguaje más popular de su época. Era un hombre que oraba así. Hoy, diablo, te voy a dar una pateadura, decía, ¿no? Un hombre que usaba su lenguaje de su tiempo. ¿Y por qué? Porque se iba a someter a Dios, iba a obedecer al Señor. Y en eso está la clave, mis hermanos, en tratar de obedecer a Dios en todo momento. Cuando alguien decide someterse a Dios, simplemente el resto ya es
sencillo, suave, como dicen algunos, ese es papayita ya. Papayita, ¿por qué? Porque ya te estás sometiendo a Dios. Y el someterse cuesta. Y por eso el Señor trae paz cuando hay tormenta. Esa confianza debemos tener. De pronto puede generarse un conflicto en tu matrimonio, pero te acuerdas de esto, que el Señor trae paz en medio de la tormenta. Va a pasar. Respiras un poco, dejas que pase un momento y el Señor va a traer la paz. En el momento de la discusión no va a encontrar la paz de blanco a negro, no va a pasar, pero tienes que tener la confianza que el Señor va a traer la paz. Mi esposo está molesto por lo que me he gastado la plata, no sé, he pagado algo de más. El Señor va a traer la paz. Mi esposo está recontra enojado, fastidiada porque yo no le avisé que iba a llegar tarde. El Señor va a traer la paz. Va a hacer entender a tu esposa y a ti mismo te va a dar palabra para poder ayudar a comprender. Otra promesa que quiero compartir con usted. Añadir al anterior, Sí, puedes sí. retroceder. Una vez una misionera me dijo lo siguiente, ¿no? Las áreas de carácter de tu vida que Dios no puede trabajar contigo de soltera, lo va a hacer de casada. Si Dios permite que te cases, es porque hay cosas que Él no puede trabajar contigo mientras tú permanezcas soltera. Entonces, siendo casada te va a moldear tu carácter en otras áreas. Entonces, ¿qué tormentas puede enfrentar un matrimonio? Yo he hecho un listado, un cónyuge infiel, enfermedades, mal manejo de la economía, falta de trabajo y los hijos a veces también producen tormentas, ¿no? En la casa. Entonces es en esas situaciones que Dios nos va a enseñar. Es cierto, trayendo paz, pero también dándonos sabiduría de cómo manejar ciertas situaciones, cómo tenemos que hablar, si tenemos que ser más disciplinados en la economía, en las enfermedades. ¿A qué se debe la enfermedad? No nos hemos cuidado, no nos hemos alimentado. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Que no hemos estado cuidando probablemente nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. La falta de trabajo, entonces Dios va a proveer, pero tenemos que hacer también nuestro esfuerzo, nuestra parte, ¿no? No es que va a caer del cielo. Hacemos nuestro esfuerzo y también con la formación y crianza de nuestros hijos. Lo que hoy día sembramos, mañana vamos a cosechar. Y si no sale como pensábamos, por lo menos tendremos la tranquilidad de que hicimos lo mejor conforme a lo que el Señor nos pidió. Nada más. Gracias, mi amorcito. Otra promesa más es el Salmo 46. Dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten las aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo, no temeré, porque Dios es mi refugio y fortaleza y mi pronto auxilio. Algunas personas tal vez en estos días están pasando por momentos donde sus negocios han quebrado y a veces mientras la economía está bien, entonces el matrimonio camina porque hay para cubrir los gastos y entonces
mujer que tienen hijos pequeños no tienen tanta dificultad porque el hijo tiene para comer, para vestirse. El problema es cuando afecta la economía. Cuando te dicen ya no vas a trabajar, vamos a cerrar la empresa. Y entonces ahora comienza a cambiar la manera de pensar, de ver, y comienza a afectarse también las emociones, y eso afecta la relación. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Por ejemplo, si al esposo le dicen que ya no lo va a contratar, si a la esposa, si estaba trabajando, también le dicen que ya no va a trabajar, entonces tenías que pagar el alquiler, o tal vez has comprado un departamento, tenías que pagar, y tienes hijos pequeños, pagar el colegio y todo esto. Como que viene la tempestad, viene la nube muy espesa que va a traer lluvia, va a haber rayos y truenos. Entonces, ¿qué vas a hacer en esos momentos? Dios está ahí gobernando, Dios está sosteniendo la creación, y ahí es donde necesitas hablar como salmista. Dios es mi refugio. Dios me va a proteger de cualquier peligro, me va a proteger de cualquier amenaza. Por tanto, no me voy a asustar, más bien voy a demostrarle a Dios que yo creo en Él, yo confío en Él. Una vez el Señor Jesús les había dicho a sus discípulos, me voy a ir, y a donde yo voy ustedes no pueden ir. ¿Y qué pasó? Los discípulos se pusieron como esos niños adolescentes que cuando sus papás se van a ir de casa y se ponen muy nerviosos, o se van a ir y no van a regresar. Entonces se ponen nerviosos y dice que estaban muy turbados. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Le dijo, si creéis en Dios, creed también en mí. Y los adolescentes pues piensan, se adelantan, imaginan muchas cosas. Y les cuento un caso. Una vez mi hijo me preguntó, habrá tenido pues 10 años, más o menos, o 9 años. Me preguntó, papá, ¿cuántos años vas a vivir? Así me preguntó. ¿Y qué cree que le dije? No sé, hijo. Puede ser un año más, 20 años más, 30 años más. Eso no depende de mí, sino de Dios. ¿Y sabe qué me dijo él? Me dijo, papá, ¿y si tú te mueres, quién me va a pagar mi colegio? ¿Quién me va a ayudar para terminar la universidad? Había una preocupación sana, racional en él, y yo le dije, hijo, no te preocupes, el Señor se va a encargar de todo. Así como nos ha cuidado, nos cuida y nos cuidará más adelante. Y nunca más me ha vuelto a preguntar de eso, porque entendió. Así es. No sé si quieres añadir algo más, América. Bueno, en esta área de peligro estaba pensando en el dibujo ahí del pastor que está protegiendo a la oveja, ¿no? Y como dice la primera parte del Salmo 46, dice, es nuestro refugio y fortaleza, pronto auxilio en las tribulaciones. Bueno, para nosotros, las mujeres cuando nos casamos, yo siempre tenía en mente, ¿no? Casado, su propia casa. Y yo le decía a mi esposo, aunque sea en una habitación, con una mesa, 2 sillas, 2 platos, 2 juegos de cubiertos, es suficiente. Entonces, nosotros nos casamos y nos fuimos a Trujillo, pero todavía no teníamos dónde vivir y estuvimos unas 2 semanas más o menos en casa de sus padres. Pero
yo le recordaba, ¿no? Pasó una semana y yo le decía, ¿hasta cuándo vamos a estar acá? Porque aunque sea un cuarto, dos sillas, una mesa y un juego de cubiertos, pero nosotros solos, lejos de nuestros padres, porque eso es lo que nos enseña la palabra. Pero en aquel entonces los ingresos no eran muchos, eran muy pocos. Y orando fue muy interesante, ¿no? Que una mañana mi esposo se despierta y recordó a una hermana que tenía su casa, era una casa grande, inmensa, y entonces él dijo, voy a hablar con esta hermana. Estoy hablando ya más de 22 años. Y entonces fuimos a hablar con la hermana y la hermana nos dijo ya me pagan estos 120 soles mensuales. Era una señora casa, 3 pisos. Y ella quería venderlo, pero no lograba venderlo. Entonces, lo interesante fue que la manera como nosotros teníamos que pagarle. Ella nos dijo, como esta casa necesita mantenimiento, ustedes mensualmente tienen que rendirnos cuenta de gastos por la cantidad de 120 soles. Por ejemplo, si una de las puertas necesita una chapa, ustedes pueden llamar a alguien para que cambien la chapa y la reparen o pueden hacerlo ustedes mismos. Entonces, mi esposo, ni corto ni perezoso, él mismo compraba la chapa y hacía el cambio y hacíamos el recibo por la mano de obra, porque ellos nos lo habían autorizado también así, ¿no? Entonces, en realidad, los gastos de mantenimiento, el mantenimiento de la casa lo hacíamos nosotros mismos. Entonces, eso, por ejemplo, fue un regalo del Señor. Recién casados, era una casa grande, que la cocina estaba en el primer piso, yo estaba en el segundo piso, y cuando hervía el agua tenía que bajar corriendo y no olvidarme de colocarle el pito, porque si no se evaporaba todo el agua. Entonces el Señor nos proveyó y nos suplió al inicio de nuestro matrimonio y luego también así continuaba, ¿no? Porque habían épocas, recuerdo que yo tenía que buscar los centavitos alrededor de la casa. Y decía, me falta aquí, me falta allá, pero a veces Dios enviaba personas y o íbamos a visitar y nos regalaban un pato, un pollo. Así el Señor enviaba a sus cuervos, como Elías, ¿no? Y el Señor nos sostenía. Fue muy, muy, muy interesante, ¿no? Cuando recién estuvimos en Trujillo, y Trujillo tiene diferentes zonas, y a nosotros nos mandaban también cerro arriba para visitar, evangelizar. Y a veces en las casitas más humildes, ellos nos proveían de sustento. Y yo dije, Señor, realmente tú eres fiel, ¿no? Tú eres fiel. Y en esa época no teníamos auto, pues entonces subíamos el cerro temprano y bajábamos al anochecer y los hermanos nos acompañaban a tomar el carro porque era un poco peligroso. Por eso es que nosotros decidimos que en aquel entonces, estoy hablando ya de más de 20 años, ¿no? Que la primera inversión iba a ser en un auto porque lo necesitábamos para el ministerio. Entonces, con el auto ya podíamos hacer más visitación y llegar a más hermanos, ¿no? Esa es la fidelidad de Dios cuando le obedecemos. Dios suple todo, 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 pero es un desafío a nuestra fe. Era un chiste cuando hicimos entre mi esposo y yo el test de dones. Resultó que yo tuve más puntaje que él en fe. Y Alejandro me decía, ¿cómo que tú tienes más puntaje en fe? Ah, digo, ¿será que porque me he casado contigo? Y le digo, se requiere mucha fe, le decía, en broma, ¿no? Pero sí, el matrimonio es un paso de fe porque hoy día podemos tener y mañana no. Pero si confiamos en el Señor, Él es
y en su palabra y le obedecemos, podemos tener la confianza de que Él va a suplir todo. Nada más. Gracias, mi amorcito. Hermanos, nosotros somos el pueblo de la palabra y en el matrimonio a veces hasta nos podemos olvidar de la palabra, pero es donde más necesitamos buscar, confiar en las promesas del Señor. Seamos hombres, mujeres, hijos, esposos, papás, necesitamos depender mucho de la palabra del Señor. Y si la palabra del Señor no está hablando, no está respondiendo, no está tocándonos, entonces vamos a fracasar muy rápidamente. El Señor no solamente nos libra del peligro, sino también el Señor nos va a hacer justicia, porque a veces te pueden tratar injustamente. A veces algunos pueden haber tenido un trato injusto en su trabajo y lo llevan a la casa y también tratan injustamente. Y por eso una esposa que ora al Señor, Señor, haz entender a mi esposo, está siendo injusto conmigo. Dios va a tratar. Lejos de ti hacer tal cosa, dijo Abraham, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Estaba Abraham intercediendo por su sobrino Lot. Y literalmente Dios escuchó la oración de Abraham. Si notas que tu esposo está siendo injusto contigo, o tu esposa está siendo injusta contigo, entonces llévalo al Señor. Y mi esposa siempre me repite eso, ¿no? El Señor es justo. Y a veces me dice, yo he orado y le he dejado al Señor y le he dicho, Señor, encárgate de él. Y es terrible cuando una mujer le encarga a su esposo para que el Señor haga justicia con su esposo. Mejor yo no quisiera que ore mucho así, porque el Señor, cuando quiere hacer justicia, literalmente nos va a ajustar mucho y va a doler. Alguien dijo, no, los molinos de Dios muelen lento, pero trituran fuerte. Así que, mis hermanos, si sientes, si notas que están siendo injustos o injustas contigo, entonces no te pongas a pelear. Vaya al Señor y lleva el caso al Señor, y el Dios que es juez de toda la tierra te va a hacer justicia. Y eso es lo que debes aprender. ¿Y qué seguimos? Aquí hay uno más. Una de las cosas que se lucha mucho en el matrimonio es los hijos, el esposo. Las mujeres responden más rápido al evangelio, pero a veces no el esposo, a veces no los hijos. ¿Y qué es lo que debemos entender? El Señor nos ayuda a ver la salvación de nuestra familia. Por eso ahí está ese texto famoso, conocido, donde Pablo le responde al carcelero. Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Les voy a contar el testimonio de mi hogar. Mi papá tenía 12 hijos y unos dirán, montón. Y un día hablando con mi hermano mayor, Adriel, hablando así un poco más que ya mi papá había fallecido,
Y me dice, un día yo le pregunté a mi papá, me dijo, papá, ¿por qué has decidido tener muchos hijos? Y la respuesta que me dio mi papá ha sido para que lleven el evangelio a distintos lugares. Yo por ningún lado había pensado eso, y entonces uno puede ser un buen argumento para tener muchos hijos, ¿no? Pero eso era en su tiempo. Y él podía alimentar, vestir a sus hijos, pero en su mente estaba que sus hijos llevaran el evangelio a todo lugar. Y cuando mi hijo iba a nacer, buscamos un nombre, y yo le puse Daniel, porque le dije, Señor, quiero que tú seas su juez, su escudo, pero también que sea tu siervo. Daniel, cuando empezó a crecer de niñito, iba a la iglesia, jugaba por aquí, por allá. Y cuando a veces se levantaba en la mañana, me encontraba leyendo la Biblia, y él también se agarraba a su Biblia y yo quiero leer contigo. Yo estaba leyendo Romanos, él quería leer Romanos. Entonces, como que uno se ilusiona un poco y dice, no, este niño va a ser un gran biblista. Llega la adolescencia y ya el papá ya no es el héroe, el papá ya ahora es el malo que disciplina, corrige. Entonces, y después ya quería ser soldado, quería ser nadador, quería hacer cualquier cosa, pero menos predicador. Entonces, pero yo decía, Señor, hemos orado, te hemos entregado a ti, y un día, Señor, tú vas a obrar. No le presionaba, no le presionaba, le animaba, hasta que cambió las circunstancias, y ahora yo le agradezco a Dios porque de él mismo está naciendo de leer la Biblia, de poder interesarse más ya por los jóvenes, de poder involucrarse más en el ministerio, de compartir, pero yo conozco la historia detrás. Y yo creí en este versículo. Serás salvo tú y tu casa. Y entonces he visto a muchos de mi familia acercarse más al Señor. Ahora tengo reunión de varones y veo a mis hermanos metiéndose los varones ahí, aprendiendo, compartiendo. Y para mí es una alegría. Lo que dice aquí se cumple. Así es. Entonces, si tu esposo todavía no camina con el Señor, un día por tu testimonio, esa persona va a estar con el Señor. O un hijo va a estar ahí con el Señor. Así es. Así es. Entonces, adelante, mis hermanos, no hay que perder la esperanza. No hay que estar tristes, desanimados. Dios nos quiere ayudar. No sé si América quieres decir algo más. Solamente agregar el papel fundamental que tienen los padres en la vida de sus hijos, ¿no? Para los hijos, los padres son la imagen de Dios, sobre todo cuando son pequeños. La representación de Dios son los padres. Si el padre ha sido muy autoritario, la imagen que ese hijo tiene de Dios es que Dios es un Dios autoritario. Si el hijo ha tenido un padre abusador, va a pensar que Dios es un Dios abusador. Todas esas cosas influyen. Por ejemplo, aquí entre los que estamos aquí veo por lo menos a 2 personas que han estudiado educación. Entonces, ellos saben que esto es así. Entonces, como padres necesitamos buscar al Señor. Entonces, si de pequeños lo formamos, tendrán sus crisis, pero llegada a la adolescencia tendrán sus crisis. Pero se cumple, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
en el sentido de que como padres, como dice Deuteronomio, ¿no? Nosotros tenemos que ser ejemplo de ellos no solamente en lo que hablamos, sino también en el ejemplo de nuestras vidas. Ellos van a ver cómo somos nosotros. Y es como recuerdo una niña en escuela dominical, ya les estoy hablando de, no sé, 30 años quizás, cuando estaba enseñando en escuela dominical, y yo recuerdo que le dije, esto, cuando estamos en el templo, vamos a entrar caminando despacito. Entonces, una de ellas me dijo, hermana, pero los grandes bajan la escalera corriendo y hablando en voz alta. Entonces me dejaban así, Señor, ¿qué le voy a contestar? Bueno, ellos están siendo desobedientes, pero tú vas a ser obediente. Y la misma niña en otra oportunidad nos fuimos a un campamento, era muy participativa, entonces estaba contenta, tendría ya 8 años más o menos a ese tiempo, y me dijo esto, quiero irme. Y yo decía, ¿cómo la voy a enviar a su casa? Y empezaba a llorar. Entonces yo le dije, Señor, dame sabiduría. Y yo le pregunté, tú sabes que donde Dios nos lleva es porque tiene algo para que nosotros aprendamos, ¿verdad? Y ella me contestó, sí, muy bien. Entonces, si tú estás aquí en este campamento, es porque Dios quiere que tú aprendas algo. Sí, 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 me dijo. Entonces, si tú te vas, no vas a aprender lo que Dios quiere que tú aprendas. Entonces, ¿a quién le estarías haciendo caso? ¿A Dios o a Satanás? ¿Quién no quiere que aprendas las cosas de Dios? Satanás, ¿no? Entonces le pregunté, ¿a quién quieres hacerle caso? ¿A Satanás o a Dios? A Dios, me dijo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Me voy a quedar en el campamento. Y yo le dije, Señor, muchas gracias. Me evitaste muchos problemas. Pero así como sucedió con esta niña de escuela dominical, así también sucede esto con nuestros hijos. Y a ellos no los podemos engañar, ni siendo pastor, ni esposa de pastor. Por más Biblia que hayamos estudiado, por más versículos bíblicos que conozcamos de memoria, a ellos no los podemos, a nuestros hijos no podemos engañarlos. Y ellos van a ver a Dios a través de nosotros. Y vamos a tener que pedirle perdón también, si es que hemos fallado en reflejar a Dios en sus vidas. Y eso ayuda mucho. Muy bien, gracias. Por eso quiero ir terminando con esta expresión. La confianza personal en Dios es la clave del éxito en la familia, en el matrimonio, personalmente. Y quiero leerles este salmo que dice así: sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Mis hermanos, eso es lo que necesitamos. Confianza plena, confianza personal en Dios. Dios no patrocina el fracaso del matrimonio. Esta imagen me encanta. El que persevera sigue cavando porque los diamantes están por ahí. Pero el que se rinde está a un punto de encontrar el tesoro y se va cansado diciendo, ya, ¿para qué más? Dios quiere que sigas adelante y Dios quiere bendecir tu hogar. Así que quiero que reflexiones por un momento. ¿Cuál ha sido el momento donde ya estabas por rendirte? Me gustaría que puedas tú recordar
¿cuál ha sido el momento donde ya estabas por rendirte? La segunda pregunta es, ¿cuál ha sido la promesa que te devolvió la esperanza? Una promesa que recuerda que te hizo volver a tener expectativa. Y 3, ¿cómo crees que puedes ayudar a otras parejas? Entonces, estas cosas necesitamos reflexionar por un momento.